Así que, bueno, vamos a ir saludando a la gente. Muy buenas, el tío El Bigote. Muy buenas, Juan Francisco 80. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Control DJ. Muy buenas, Javión, Mauricio Domenech. Muy buenas, FJFD. Muy buenas, Pablo Alejandro, Galeiro San, Nicolás 5510. En fin, gracias por estar ahí a todos. Y luego, pues eso, vamos a ir viendo poco a poco pues todo el contenido que teníamos listo. Así que dejadme que abra el pages que teníamos por aquí preparado. A ver, ¿dónde estaba esto? Ah, mira, este no estaba por aquí. Y entonces empezamos directamente. Muy buenas, John. A ver, es que la letra del Mac es muy pequeña y no veo nada. Estoy mayor. John Bitcoin, muy buenas. Dice Control DJ, la fuerza me dice que almorzaremos juntos pronto. Acuérdate de la apuesta. Sí, me acuerdo de la apuesta de los iMac. A ver, y si no, aunque tal, pero de una manera o de otra nos veremos y nos tomaremos algo seguro. Vamos a ver por aquí. A ver, es que esto lo tengo por aquí y no se ha compartido. Vale, a ver si se abre. Que ya no doy, entre tanta cosa, ya no doy para nada. Necesito unas clases, sí, totalmente. Necesito unas clases. Bueno, pues vamos allá. Ya tengo aquí el Excel, así que vamos a ir viendo qué es exactamente lo que vamos a ver un poco las apuestas, ¿no? Lo que se va a presentar en la WWDC, lo que se puede presentar en la WWDC, y vamos a ver un poco qué cosas pueden ser interesantes. Dice Control, dice, me callo y ahora toca escuchar. Bueno, ya sabéis que si queréis preguntar cualquier cosa, podéis hacerlo sin ningún problema. Bien, ¿qué es lo que Apple va a presentar? Vamos a hablar primero de hardware, ¿de acuerdo? Aunque tenemos que tener presente que tal vez Apple no presente nada de hardware, ¿vale? Tenemos que... no es el Excel, es un Numbers. Lo he dicho mal. De hecho, he tardado más en abrirlo porque está en iCloud, ¿vale? Y no lo tengo guardado en local, y entonces he tenido que ir a buscar el enlace, ¿vale? Pero es un Numbers, no tengo el Office. Así que puede estar tranquilo, el tío El Bigote. Entonces, tengo aquí el Numbers, ¿vale? La hoja de cálculo, donde tengo los diferentes elementos que puntuaron mis compañeros y donde, pues bueno, están ahí toda la información. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿va Apple a presentar hardware o no? Porque dada la situación que tenemos ahora mismo, existe una muy alta probabilidad de que Apple no presente hardware, como ya ha pasado en las dos últimas conferencias, ¿vale? En las dos últimas conferencias no presentó prácticamente nada, salvo el Mac Pro, que fue como un, oh Dios mío, fíjense que tenemos aquí el Mac Pro, pero por lo demás no se presentó nada más. Por lo tanto, de hardware. Por lo tanto, podíamos ir directamente a una conferencia de software. Aparte, vamos a pensarlo fríamente. La presentación no sabemos dónde va a ser, ¿vale? Mi teoría es que van a abrir el Steve Jobs Theater y van a hacer la presentación desde ahí. Tanto la Keynote en directo como el Platform State of the Union, la Keynote que va después. Entonces, basándome en esa teoría, creo que el anfiteatro lo van a llenar empleados de la propia Apple, que ya pueden trabajar y que irán con las medidas de protección necesarias, para que cuando Tim Cook salga y diga aquello de Good morning, pues haya gente que aplauda, ¿no? Porque si no, en fin, no, la esencia no va a faltar, ¿no? El punto. Entonces, visto cómo va a ser, como digo, en el Steve Jobs Theater, pero un evento tan raro en el que realmente, en fin, no sé cómo puede tener cabida ahí, en ese evento,
presentación de hardware, ¿vale? Por lo tanto, no sería demasiado descabellado que... Mira, Mauricio está aplaudiendo al Good Morning. No sería demasiado descabellado que Apple no presentara nada de hardware y que la presentación de hardware se dejara para la siguiente semana a través de notas de prensa, ¿vale? Creo que sería bastante plausible esa posibilidad. Por lo tanto, una cosa es que pensemos o no que puede llegar en esta Worldwide Developers Conference, presentación de hardware, y otra cosa es que se presente en la propia Worldwide Developers Conference, ¿de acuerdo? Ya sabemos que la keynote inaugural está prevista en 2 horas de duración y el State of the Union está planificado en 1 hora y media, en 90 minutos. Entonces, ¿qué hardware se puede presentar? Se puede presentar varios hardware posibles, ¿vale? Serían el iMac, el HomePod Mini, los AirPods Studio, que son los auriculares tipo pues, como estos, ¿vale? Auriculares así, de estos de diadema, ¿vale? Los AirTags, ¿vale? Los cacharritos estos para buscar cosas. El AirPower. John Prosser ha sacado una foto incluso del propio AirPower diciendo que ya funciona y que incluso para cargar el reloj ya se hubiera solucionado ese problema, por lo tanto, ahí está la posibilidad encima de la mesa. Y luego también tenemos la posibilidad de la presentación del Apple TV 4K renovado, un Apple TV de 6ª generación, creo que sería ya, con un procesador A12X, que es el mismo que tienen los iPad Pro de 2018, ¿vale? El A12Z es parecido, ¿vale? Esos son todos los dispositivos que Apple tendría en cartera para sacar, ¿vale? Esos son los dispositivos que tendrían que salir en lo que queda de año, ¿de acuerdo? Que estos estén ahora en la Worldwide Developers Conference o no, es otro cantar. Como dice Control DJ, no es... O sea, ha habido ocasiones donde Apple ha presentado hardware en la WWDC. Presentó el iPad Pro de 10,5 pulgadas, presentó los Mac Pro, en fin, ha hecho presentaciones de hardware en la Worldwide Developers Conference, ¿vale? Pero, insisto, en los 2 últimos años no lo ha hecho, salvo el año pasado el Mac Pro, ¿vale? Pero porque era algo que entraba dentro del contexto. Entonces, ¿podría llegar cualquiera de estos dispositivos en la Worldwide Developers Conference? Es una gran duda. Yo apuesto a que no va a haber hardware en la Worldwide Developers Conference, ¿vale? Va a haber hardware, insisto, a partir de la semana siguiente, que ya sería la 1 de julio, ¿vale? En la 1 de julio Apple presentaría por nota de prensa el resto de elementos. ¿Cuál es el que más me puede encajar que se presentara en la Worldwide Developers Conference? Probablemente el iMac. ¿Por qué? Porque es una renovación del equipo, ¿vale? Es una renovación de diseño, ¿vale? Muy buenas, ahora ha entrado Josh004. Entonces, que presentaran ahora la renovación de los iMac, ¿vale? La renovación de los iMac que no irían con ARM, desde mi punto de vista. Los equipos de ARM no llegan hasta 2021, ¿vale? Si hacemos caso de los rumores, Apple ahora presentaría solo la transición, es decir, Apple saldría al escenario y diría, señores, va a haber una transición a ARM, se va a hacer de esta manera y, de hecho, he estado pensando, y en el podcast que tenéis publicado, Arturo Rivas comenta algo que es bastante interesante y que ahora comentaré y que creo que es lo más plausible para que salga adelante esos Mac con ARM, ¿vale? Para que los developers podamos probar y podamos hacer que eso pueda funcionar, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Funcionaría de la siguiente forma. Apple presentaría la renovación del iMac, ¿vale? Porque, insisto, es un cambio de diseño, por lo tanto sería como un fijaros qué bonito, tal y cual, para darle un poquito más de protagonismo, ¿de acuerdo? Probablemente para contar algo que pueda tener especial, como excusa para contar algo que pueda tener especial macOS 10.16,
¿vale? Que ya sabéis que hay rumores, por una filtración pequeña de código que hubo hace poco, que hablan de que se podría llamar MacOS 16. ¿De acuerdo? No tengo yo muy claro que Apple fuera por ese tiro, ¿vale? De hecho, mi compañero Eduardo Archanco, de Apple Esfera, comenta que si ha habido un momento importante para poder pasar a MacOS 11, desde MacOS 10, podría ser podría ser el momento de la transición a ARM. Pero insisto, es que las máquinas con ARM no saldrían hasta el año que viene, a la venta, ¿vale? Mientras los desarrolladores tenemos que adaptar las apps. ¿Cómo se haría? Yo pensaba realmente que Apple podría dar... Porque para mí, los primeros equipos que van a tener ARM son el Mac Mini y el MacBook Air, ¿vale? Yo creo que no tiene ningún tipo de duda, para mí, a ese respecto. Y luego, de forma añadida, podría ser que hubiera también un iMac de gama entrada, ¿de acuerdo? No un iMac profesional, ¿vale? Insisto que los procesadores ARM no dan la suficiente potencia como para ponerles un procesador, ¿vale? De esta gama, ¿de acuerdo? No dan la potencia para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, no van a poder sustituir a un iMac de gama alta con procesadores gráficos Navi, AMD Navi, ¿vale? De hecho, no sé si lo habéis visto, pero el MacBook Pro de 16 ya ha salido con una 5600M, como una opción que vale 800 euros, que se dice pronto, con memoria HBM2, que es una memoria que es mucho más cara, pero porque es el doble de rápida, y esa máquina, en las pruebas que he estado viendo, es increíble cómo rinde ese procesador 5600M, ¿vale? O sea, tiene un rendimiento muy alto, que permite jugar a juegos, pues, por ejemplo, el Fortnite a 144 frames por segundo, de manera constante, o a juegos como el Call of Duty en Windows, de una manera sostenida, a 70, 80, 90 frames por segundo, ¿vale? O sea, es una tarjeta, una gráfica muy alta a nivel de gama y que funciona muy bien, ¿vale? Entonces, si Apple tiene que poner... A ver, no podemos olvidar que los AMD tienen un procesador gráfico de Apple que es integrado y que tiene una potencia equiparable a unos Intel HD, ¿vale? Pero tampoco podemos olvidar que solo los iMac de 21,5 del año 2017, creo que son, si no me equivoco, que son los que son Full HD, son los únicos que tienen gráfica integrada. Los iMac 4K y los iMac 5K tienen gráfica dedicada, perdón. Entonces, si tienen gráfica dedicada, no pueden usar una AMD. Esa es mi teoría por la cual, si Apple renueva el iMac y no va a renovar un iMac para ponerle una pantalla Full HD, renovaría un iMac para ponerle una pantalla mínimo 4K y lo más probable es que haga las pantallas un poco más grandes, por lo tanto estaríamos hablando de un iMac de tal vez 24 pulgadas y un iMac de 5K o incluso de 6K de 30 o 32 pulgadas, en un formato muy parecido al de al del Pro Display XDR, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces, un monitor de esas características, un procesador un procesador ARM, con una gráfica propia de Apple, no tengo yo muy claro que sea capaz de tirar de una manera clara. Y de hecho lo sabe la propia Apple porque, insisto, los iMac de 4K y de 5K tienen gráfica dedicada de AMD, ¿vale? Entonces, si los nuevos iMac vienen con la gama AMD Navi, los Navi de gama más baja para los 4K y los Navi de gama más alta para los 5K, es que no cuadra ahí una ARM en los iMac, ¿de acuerdo? Entonces, dice Control DJ, pienso que Apple no le dará ese gusto a Intel de hacer un cambio estético de sus Mac que llevan casi una década sin hacer cambios y ahora lo hacen con un Intel dentro y ya si eso para el año que viene ARM. Eso no lo veo. No, es que ese es el quid de la cuestión, es que lo que estoy comentando es que los iMac, a no ser que Apple sacara un iMac
de educación, ¿vale? Llámalo, por ejemplo, imagínate que Apple saca un iMac de educación con pantalla Full HD o parecida, ¿vale? Con una resolución normalita, con su SSD, con su nuevo tal, a un precio reducido de 1000 y pico, ¿vale? Por 1000 y pico, en gama entrada, te compras un iMac para estudiantes para poder montar aulas con iMacs, ¿vale? Y que los chavales puedan aprender a programar y puedan hacer un montón de cosas, ¿vale? En ese tipo de ordenador, con una pantalla Full HD o una pantalla 2K, ¿vale? Que esté por ahí, sí podría tener sentido una ARM. Pero en un iMac 4K y 5K hoy día una ARM de Apple, con las GPUs que ellos ponen, no tiene la potencia para tirar de 4K ni de 5K. No la tiene. Es que es un hecho empírico. Entonces, no se puede, ¿de acuerdo? No es cuestión de que Apple quiera o no quiera, es que no se puede. Aparte de que en los iMac vendrían los Intel de 10ª generación, que es lo que Intel acaba de sacar a ese respecto, ¿vale? Entonces, es un poco, en fin, insisto, ya lo veremos, ¿vale? Esto me estoy basando en lo que yo entiendo que deberían de presentar, ¿vale? Entonces, en ese terreno, insisto, los iMac llegarían con las GPUs de alto nivel y con un aspecto más de iPad Pro, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos podrían encajar en la presentación de hardware. Pero ya, a partir de ahí el resto no lo veo que lo presenten en la World Wide Developer. ¿Que están al caer? Por supuesto. Está al caer el HomePod Mini, o por lo menos una renovación del HomePod, aunque esto podría llegar de aquí a fin de año. Está al caer los AirPods Studio, los auriculares circunaurales. De hecho, yo estoy deseando cogérmelos, ¿vale? El sueño con ellos. Los AirTags es una cosa que es que nunca se sabe, ¿de acuerdo? No creo que presenten nada de las Apple Glass ahora, ni que hablen de ellas. Esto quedaría para septiembre, por lo tanto... los AirTags irían para septiembre, cuando supiéramos lo de las gafas, lo de las Apple Glass, ¿vale? Porque tendrían a lo mejor más sentido ahí. Quién sabe, a lo mejor sí lo presentan porque es la excusa para algún tipo de funcionalidad o SDK, podría ser, ¿vale? Y luego el Apple TV 4K, pues igual, también está ahí y podría ser presentado, como dice también Arturo en el podcast, que os recomiendo que vayáis ya a oírlo, descargarlo en cuanto acabe el directo. El Apple TV 4K, el tvOS es un sistema operativo que no ha sido muy bien tratado en cuanto a novedades, en cuanto a cambios, en cuanto a posibilidades. Tal vez Apple este año nos vaya a presentar una nueva forma de Apple TV a través del sistema operativo que permita un cambio de interfaz, una reinvención, un remozado, un lavado de cara, hacer que haya una separación más clara entre aplicaciones y juegos y la parte de televisión que esté dentro de diferentes partes de del propio Apple TV, no todo mezclado. Podríamos ver cosas interesantes a ese respecto, y si tvOS tiene novedades, sería el sitio ideal para presentar un Apple TV 4K, ¿vale? O sea, insisto, las presentaciones de hardware tendrían algo que ver con lo que se presente a nivel de software, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un poco la idea, ¿de acuerdo? A ver, esto se ha abierto aquí, esto lo voy a cerrar. Entonces, estaba aquí, estoy haciendo un ruido raro. A ver, un segundo que no os estoy leyendo bien y quiero leeros mejor, ¿vale? Me dice Control DJ, dice, las filtraciones que estamos viendo de iOS 14 de iconos de un iMac renovado estéticamente. Sí, que hay filtraciones, sí, insisto, que se puede presentar, pero no tiene por qué ir en la World Wide Developers Conference, ¿vale? O sea, Apple directamente saca una nota de prensa y punto. Lo que pasa es que, insisto, al ser una renovación, podría encajar mejor en la WWDC, ¿vale? Y el resto de cosas. Dice... A ver, tenemos por aquí... Dice Mauricio, AirTag Kit. Dice el tío el bigote, una 12 en el Apple TV no es demasiada chicha para ver tele y algún jueguecito. No, realmente no. Es decir, una 12X es un procesador que tiene una potencia equiparable a una Xbox One o una PS4, las no Pro, ¿vale?
Y bueno, puede ser una buena forma de que haya juegos, de que Apple Arcade tenga un empujón por parte de Apple o que se presente como novedad algún juego nuevo que sea un poco más AAA. Eso es lo que le ha pedido todo el mundo a Apple, que haya juegos de mayor calidad que puedan competir con las consolas, ¿vale? No podemos olvidar que tenemos una Nintendo Switch que tiene un procesador infinitamente más lento que una 12X y que es capaz de tirar del Super Mario Galaxy, del Zelda, de un montón de juegos, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa que podríamos tener ahí interesante. Dicho esto, con el tema del hardware pasamos a hablar del software, ¿vale? ¿Qué se va a presentar a nivel de software? A ver, yo, después de hablar con mis compañeros en el podcast, después de todo lo que he ido viendo de posibles cositas por aquí y por allí, pequeñas muestras, pequeñas pistas, ¿vale? No sé. Me voy forjando una teoría que sería una apuesta a la mayor, que podría ser o no, pero por tirarme a la piscina me podría tirar a la piscina, ¿vale? A ver, estamos hablando de... y antes de seguir le contesto a Javier Goñi, dice, el rumor del mando. El mando es que ya lo tienen, ¿vale? Tienen el mando de la Xbox y de la PlayStation, entonces, como ya tienen los mandos de las dos consolas principales, no creo que Apple se ponga ahí a hacer un mando propio, aunque no descarto que a lo mejor llegue a un acuerdo con Logitech y saquen un mando juntos, podría ser, ¿vale? A ver, software. Hay una cosa clave cuando yo trabajo ahora mismo con SwiftUI, ¿vale? Es decir, está claro que va a llegar SwiftUI 2. Eso lo sabe hasta el Papa de Roma. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que Apple tiene que hacer varias cosas. Tiene que mejorar el flujo de trabajo de SwiftUI, ¿vale? En varios puntos. Por ejemplo, tiene que permitir que la ventana del live coding se pueda desanclar de lo que es el editor, ¿vale? Y se pueda poner, por ejemplo, en un monitor aparte, ¿de acuerdo? Eso a mí me vendría muy bien. Tiene que permitir que no se esté todo el rato haciendo el Command Alt P, ¿vale? O sea, nosotros cuando desarrollamos estamos todo el rato Command Alt P para hacer el típico de el desarrollo separado, resume, ¿vale? El botón de resume que tiene. Tiene que mejorar la estabilidad. Tiene que mejorar varios pequeños bugs que sigue teniendo. Tiene que mejorar la opción de cómo se controlan los pop-ups de las ventanas. En fin, tiene que mejorar muchas cosas. Y una de las cosas que tiene que mejorar es el hecho de permitir no tener que usar tantos UI View Representables y UI View Controller Representables, ¿vale? Es decir, ahora mismo los mapas, no sé, pues las barras de búsqueda, los campos de texto si queremos sacarle un poco más de chicha, los text views, ¿vale? Los campos de texto multilínea que son editables, no sé, hay un montón de elementos, ¿vale? Que no forman parte de SwiftUI. Entonces tengo que traerlos a SwiftUI. El diálogo de compartir, cuando yo le doy a compartir algo, los diálogos para abrir la cámara de fotos, para coger una fotografía de la librería de fotos, todo ese tipo de controladores, yo tengo que crearme una conexión puente entre SwiftUI y UIKit y la librería actual para poder instanciarlos dentro de mi pantalla. Entonces, lo que yo creo es que Apple va a empezar ya, y este año vamos a ver el primer paso, a reescribir todo Cocoa Touch y todo Cocoa. Es decir, todas las librerías que dan servicio a las aplicaciones, todas, están escritas en Objective-C.
Desde Swift 5.0 ya se puede poner Swift en el sistema operativo, desde Swift 5.1 ya se puede poner ya se pueden poner librerías binarias en las aplicaciones. Desde Swift 5.3 ya se pueden hacer paquetes de Swift que tengan, que eso es una de las novedades que veremos, que eso sí se sabe que ya se va a presentar, y de hecho hice un Apple Coding Daily hablando de ello, paquetes de Swift, es decir, librerías en Swift con el propio gestor de dependencias de Apple, que puedan llevar ficheros binarios, o que puedan gestionar mejor las versiones, o que puedan llevar dependencias binarias, ¿vale? O sea, ya no solo ficheros de, pues eso, ficheros de imágenes, ficheros de interfaz, etcétera, sino también ficheros que corresponden a librerías binarias, librerías que estén compiladas, ¿vale? Porque ahora mismo el código de una librería que yo pongo en Swift tiene que ser que yo vea el código, ¿vale? Que sea código abierto. Entonces, si Apple hace eso, quiere decir que podrá empezarse a usar mejor todo el tema de las dependencias. Y eso significa que al poder poner mejor todos los temas de las dependencias, Apple puede empezar ya a sustituir de forma nativa los frameworks que actualmente se usan. ¿Qué significa eso? Significa que van a cambiar Core Data por uno nuevo hecho en Swift nativo. Van a cambiar MapKit por uno hecho nativo. Van a cambiar todos los componentes que actualmente funcionan con Objective-C y que funcionan por delegados a una nueva forma reactiva, ¿vale? Poder invocar la cámara e inyectarle un closure para que haga lo que me tenga que devolver. Poder invocar el álbum de fotos y que me lo devuelva de una manera. Es decir, ahora mismo vamos paso a paso. Ya tenemos a Swift perfecto. Ahora tenemos Swift UI. Ahora necesitamos que Cocoa Touch se refactorice entero en Swift. Se haga entero de nuevo desde cero en Swift. Y yo creo que es lo que vamos a empezar a ver este año. Vamos a empezar a ver las versiones en Swift de un montón de librerías core de las que estamos acostumbrados a usar, Core Location, MapKit, pues eso, o sea, Core Data, Core Motion, todas las librerías van a tener su versión nativa en Swift de manera reactiva, ¿vale? Efectivamente ya está teniendo Control DJ, ya está teniendo un orgasmo, ¿vale? ¿Eso quiere decir que Apple se ha dado el currazo de que todas las librerías van a estar convertidas nativas en Swift? Puede que no, porque esto se puede hacer en dos pasos. Yo le puedo poner primero una capa reactiva hecha en Swift, como es ahora Swift UI. Swift UI ahora por detrás maneja UIKit. Pues habrá complementos que estarán 100% nativos en Swift y habrá otros a los que les pondrán una capa encima para que podamos manejarlos de manera reactiva y para que se complementen perfectamente con Swift UI. Para que así no tengamos que acudir, porque eso es el objetivo final de lo que quiere Apple, que no tengamos que acudir a la librería UIKit para hacer una aplicación para Swift UI. Y hoy día tenemos que hacerlo si queremos ponerle alguna cosita más que otra, e incluso si queremos usar Core Data, ¿vale? A pesar de que Core Data tiene una capa ya implementada. Y de hecho ahí tenemos un ejemplo de lo que estoy hablando, ¿vale? Yo hoy día puedo usar Core Data integrado dentro de los objetos observables y puedo usar Core Data como property wrappers a través de consultas y se integra perfectamente en el flujo de trabajo de Swift UI. Pues si Apple pudo hacer eso con Core Data, ¿por qué no puede hacerlo con el resto de librerías? Entonces, vamos a ver una fusión entre librerías nuevas, 100% hechas en Swift, que rehagan todo lo que podían hacer las librerías que normalmente usamos, y luego otras que van a tener una capa de control más propia de Swift para no tener que acudir a su versión Objective-C para UIKit con los storyboards, ¿de acuerdo? Esa es mi teoría. Entonces en ello encaja perfectamente que Apple saque, que yo creo que va a ser lo primero que va a sacar, un Core Data nativo en Swift, muy parecido
a cómo es que alguien le pase un enlace del directo a Craig Federighi. Algo muy parecido a lo que es el... wow. A lo que es Realm, ¿de acuerdo? A la hora de manejarse, ¿vale? Lo que pasa que las entidades... A ver, ¿cómo lo diría? Yo creo que va a ser mucho más parecido, por ejemplo, a Fluent, ¿vale? Aquellos que hayáis trabajado con Vapor, ¿vale? Aquellos que hayáis hecho el curso de Vapor de Udemy, ¿vale? Si no, ahí lo tenéis, os invito a comprarlo, que es muy interesante. Es un poco ese caso, ¿vale? En Fluent, tú creas las tablas, sobre todo en la nueva versión 4, crean las tablas a través de Property Wrappers. El Property Wrapper tiene la propiedad del Property Wrapper para el campo que va directamente a la base de datos, y luego tiene la propiedad que nosotros manejaremos en Swift equivalente al campo de base de datos, ¿vale? Entonces, con eso se crea esa paridad. Entonces, lo que hace es que crea una clase conformada a un protocolo y las propiedades de esa clase son las tablas. Entonces, cuando yo arranco la aplicación, crea solo las tablas a través del driver de base de datos, ¿vale? Vapor 4 ya ha salido, ¿vale? Vapor 4 ya está en la calle y de hecho incluso soporta MongoDB, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que pasa que no he tenido tiempo todavía para mirarlo bien, etcétera, pero ya lo tenéis para poder utilizarlo y la verdad que está bastante bien, ¿vale? Si entráis en swiftdeps.com, me parece que es, tenéis un montón de tutoriales de Vapor 4 desde el principio, de cómo manejarlo, cómo funciona, y la verdad que os lo recomiendo porque es una librería muy muy potente, ¿vale? Y con la versión 4 lo han dejado muy muy bien. Entonces, crearíamos las tablas a través de definición de una clase, de un protocolo determinado, a través de Property Wrappers, y cada uno de esos serían las propiedades, y luego directamente, pues, manejamos sobre la entidad y hacemos consultas, y hacemos un query, y ese query se filtra con un punto filter, con un closure inyectado, y podemos hacer un sorted, y en muy pocas instrucciones, de una manera muy parecida a Combine, utilizando las funciones de orden más alto de la programación funcional, el filter, el map, etcétera, pues podemos recuperar toda esa información, ¿vale? Y si tenemos, por ejemplo, en base de datos grabado un dato que es un binario y queremos que sea una imagen, pues basta hacer una consulta de ese campo para que nos lo recupere y hacer un map para que en la misma consulta nos lo transforme a una imagen. O sea, va a ser brutal, ¿de acuerdo? Me dice Control, dice una pregunta fuera del tema. ¿Para cuándo un próximo libro suyo? Vale, el de aprendiendo sería para ya a partir de septiembre, ¿vale? Saldría un Swift 5.3, ¿vale? Que es el que se va a presentar ahora en la World Wide Developers Conference, ¿vale? La versión que llegará con... No será Swift 6. La versión que llegará con Scope 12 va a ser la 5.3, ¿vale? Con compatibilidad de Windows, ¿vale? Estoy esperando a que salga porque tendrá capítulos dedicados a Windows, ¿vale? Tendrá capítulos dedicados a Windows, a Linux, a cómo instalar un entorno de desarrollo en cada uno de esos sistemas operativos y cómo poder hacer todo el libro no solo con Mac o con el iPad, sino también con Windows o con Linux, ¿vale? Entonces es un poco en lo que estoy trabajando. ¿Qué más cosas podríamos ver? Por ejemplo, otra cosa que Apple necesita, ¿vale? Es Buddy Build, ¿vale? Es el cliente de integración continua y distribución de contenido y gestión de incidencias. Lo necesita ya. Y si había alguna duda con respecto a ello, yo creo que la renovación del App Store Connect, que ha tenido una renovación a nivel de diseño, nos puede dar pistas de que efectivamente esto va a llegar, ¿vale? Como el milenialismo. Entonces, ¿por qué Buddy Build? ¿Qué dice? Dice, vaya spoiler le hemos sacado. Soy prócer de Julio César, tendremos el libro del profe. Totalmente. Entonces, ¿por qué necesitamos Buddy Build? Porque
Si hay un Xcode para iPad, que eso es como la mayor duda de la historia, la única forma de poder compilar y subir las aplicaciones a Apple va a ser a través de Badibil. Apple necesita ya una forma de mejorar la subida de aplicaciones al App Store mucho más dinámica. Una forma en la que yo pueda directamente subir a mi repositorio, que el del repositorio cojan los datos, se suban, me genere la versión, etcétera, etcétera, ¿vale? Algo mucho más automático, ¿vale? Una forma mucho más clara de que yo desde mi Xcode le diga súbelo y él solo despliegue la versión en TestFlight. Que tenga una forma mejor de llevar control de incidencias, que pueda lanzar mi aplicación y que todos los tests que tiene mi aplicación se lancen y me mande un informe de que esos tests se han ejecutado o no. En fin, le va tocando, ¿vale? Le va tocando porque la integración continua es una herramienta imprescindible hoy día. Todo el mundo en empresas la está utilizando con otras herramientas, ¿vale? Y lo suyo es que Badibil llegue ya, ¿vale? O sea, tendría que llegar ya, ¿vale? Porque, pues eso, como dice Mauricio, o sea, estamos usando Bitrise o estamos usando, pues, el de Google, que no me acuerdo cómo se llama. En fin, estamos usando un montón de servicios de este tipo y es algo que Apple tendría que sacar ya el suyo, ¿vale? Por eso es importante el tema de que Apple saque ya su propio cliente de integración continua. Más cosas. Podríamos ver Swift 5.3 presentado para Windows, ¿vale? Mencionado. A lo mejor no directamente salen y dicen, hoy fíjate lo bien que va, funciona, tal. No, simplemente pues a lo mejor en una captura y tal, Swift ahora ya es compatible con más sistemas y entre todas las capturas pues veamos una del logo de Windows, ¿vale? Podríamos instalar, dice, creo que Greg Federighi tendría que escuchar a los desarrolladores, sí. Apple en general tendría que escuchar a muchos desarrolladores, ¿vale? Sobre la experiencia y espero que los nuevos foros que inauguraron ayer ayuden a eso, ayuden a oír a los desarrolladores para que podamos trabajar mejor, ¿vale? De hecho, Apple, la forma en la que ha mejorado sí, Mansioni, Swift en Windows para el lado servidor, sí. Hacer Vapor en Windows. Va a ser toda una experiencia religiosa. Apple ya sabemos que hace un par de años dio un cambio radical en la forma en la que trabajaba con los profesionales. Cuando Apple sacó el MacBook Pro en 2016 hubo mucha polémica, a la gente no le gustó, el tema del teclado mariposa, ha habido mucha polémica durante esos años, el Mac Pro que no se podía actualizar, al final dijeron que iban a hacer uno nuevo, en fin. Apple creó un equipo de profesionales en Apple, el equipo Pro, que es el que se está encargando desde entonces, que es el que ha diseñado el MacBook de 16, que es el que ha diseñado el Mac Pro, es el que ha diseñado la Pro Display XDR, es decir, es el que el diseño del iPad Pro, es decir, no el diseño, lo que es el dispositivo como tal, ¿no? Las peculiaridades, ¿no? El que tenga USB-C, por ejemplo, el que se puedan enchufar cosas para acceder por files, todo ese tipo de cosas, ¿vale? El que ahora pondrá, que es otra de las cosas que van a llegar, la posibilidad de conectar el iPad a un monitor secundario, poder trabajar con el cursor en ese monitor secundario, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tarde o temprano Apple tiene que hacer algo parecido, es decir, tener un equipo de desarrolladores en la propia Apple que trabajen de forma externa a Apple, que sea como una especie de nexo entre toda la comunidad developer que tiene Apple y la propia Apple sobre lo que saca a nivel developer, ¿vale? Ya lo están haciendo en cierta forma, ¿vale? Porque Apple en los últimos años ha contratado a gente de gran repercusión dentro de la comunidad de desarrollo, como Greg Geo, que trabajaba con Revenderlic, como en fin, o sea, ahora no recuerdo algún nombre más, pero había alguno más por ahí que también lo han contratado. Luis de Hugh, por ejemplo, que trabaja en el equipo de Scode, ¿vale? Entonces, tener un equipo de desarrolladores, ¿vale? Hola Apple, estoy aquí. No se ha notado. Que sirvan de nexo de unión
entre Apple y lo que necesitan los desarrolladores, ¿vale? Para que las necesidades de esos desarrolladores se trasladen directamente a lo que es los propios productos y que haya una retroalimentación más fluida y que haya un mejor proceso de errores, de trabajos, que ellos sepan cuáles son los desarrolladores que más incidencias pueden publicar, en fin, que haya... Porque al final todo eso es trabajo que beneficia, ¿no? El que tengas en cuenta a la comunidad, ¿vale? Entonces, todo eso también va a ser importante. Más cosas. Bueno, va a llegar iMessage como aplicación Catalyst a los Mac, ¿vale? Olvidaros de la aplicación de mensajes, por fin, ¿vale? iMessage con todas sus posibilidades y con los complementos que se le pueden poner de pegatinas, de aplicaciones añadidas, etcétera, etcétera, todo eso llegará al Mac, ¿de acuerdo? Más cosas. A ver. El tema, por ejemplo, de los widgets, ¿de acuerdo? ¿Va a haber widgets en los iconos? A ver, volvemos a repetir. Esto es como lo de SwiftUI. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo hablaba de SwiftUI, hablaba que Apple tenía que sacar una nueva librería que permitiera hacer las aplicaciones de una forma completamente nueva, ¿vale? Al principio nadie me creía, luego ya me empezaron a dar la razón y luego al final, pues, oh Dios mío, esto es lo que dijo Julio, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de algo parecido, ¿vale? Es decir, esto tiene que llegar en algún momento porque es un paso lógico, pero no sabemos si va a llegar este año o no. ¿Por qué? Porque todo el tema del COVID, todo el tema de la API de Exposure Notification que ha parado cosas en Apple y que han tenido que mandar a casa durante muchos meses a mucha gente, ha afectado a lo que Apple iba a presentar este año. Por lo tanto, puede ser que cosas que sean un poco más críticas no las veamos porque a Apple no le ha dado tiempo a sacarlas con la suficiente calidad. ¿De acuerdo? Porque no es solo sacar los widgets, es sacar una API para que nosotros los developers podamos integrarlos en nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Más cosas. Me preguntaba Control DJ, decía pros y contras de Intel contra ARM. ¿Qué sacaremos nosotros de beneficio? Sí, a ver, voy a contestar primero a Mansioni, que está preguntando. Dice, entonces habrían retrasado más la WWDC. No la pueden retrasar más. O sea, no te la puedes llevar a julio ya, porque en julio nadie la va a ver, ¿vale? La Worldwide Developer se ha retrasado a esta semana porque tenían que producir todos los vídeos de las charlas, ¿vale? Entonces, los más de 100 vídeos de las charlas que ya van a estar preproducidos van a salir directamente con los subtítulos, van a salir con las transcripciones en texto, con todos los ejemplos desde el día 1, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como han tenido que producir todas esas charlas las han producido... A ver, para que te hagas una idea. La Worldwide Developer Conference tenía que haber sido este año la semana del 8 de junio. Entonces, Apple ha llamado a todos los desarrolladores que tenían que hacer las charlas. En esa semana del 8 de junio los ha grabado dando la charla y en estas 2 semanas las ha producido todas para poder darlas ahora del tirón, ¿vale? Por eso el retraso. Pero no te puedes ir más allá. Y los planes de desarrollo, si se han retrasado y se han parado, es que no hay más. Y no se puede permitir Apple de nuevo, no se lo puede permitir sacar una versión como iOS 13, ¿vale? Es que no se lo puede permitir, ¿vale? Porque la gente ya no se lo va a perdonar, ¿vale? Y por eso tiene que tener un mínimo de garantía. Entonces yo, sinceramente,
Si lo de los widgets no está terminado, no está disponible, no está correctamente bien, que no lo saquen, de verdad, que no lo necesitamos para el año que viene, ¿vale? Efectivamente, por eso lo decías. Entonces, Intel ARM, el tema Intel ARM os tiene bastante pillados, ¿eh? A ver, el tema ARM no es más que darle a Apple un control total de la vertical de producción del producto. Es decir, que Apple no dependa de ningún, o cada vez dependa menos de fabricantes externos para hacer los ordenadores, ¿vale? Sigue teniendo que depender en memoria, en disco SSD, etcétera, ¿vale? Pero el procesador era un elemento que ha llegado a retrasar lanzamientos de equipos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que Apple no quiere permitirse. Y luego, y esto sé que me vais a pegar alguno, ¿vale? De los que estáis en el chat, no, pero de los que me vean luego en YouTube, a lo mejor dicen, ¡hala, el fanboy! Vale. Si Apple vende sus equipos tan caros, en parte es culpa de Intel. ¡Hala lo que he dicho! ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué el MacBook de 16 no tiene Intel de 10ª generación? ¿No han aprovechado el meterle la AMD 5600 para subir al procesador de 10ª generación? Porque el procesador de 10ª generación de Intel lo ha subido entre un 15 y un 20% el precio. ¿Por qué el MacBook Pro de 13 tiene los dos modelos aún en Intel de 8ª y el nuevo de Intel de 10ª es más caro que su equivalente al que sustituye? Porque el Intel de 10ª generación es más caro. Gran parte del problema del precio de los equipos de Apple es los procesadores Intel porque son muy caros, ¿vale? De hecho, AMD es más barato que Intel vendiendo CPUs, todos lo sabemos, ¿vale? Entonces, si Apple crea sus propias CPUs, puede mantener los márgenes, hacer que las CPUs sean más baratas y puede sacar de nuevo ordenadores que traen a la gente hacia el Mac, ¿vale? Como por ejemplo, un Mac Mini de gama entrada con procesador AMD por 600 o 700 euros. ¿Cuántos de aquí no firmaríamos por comprar un Mac Mini de 600 euros con un procesador ARM? ¿Vale? Pues imaginaros. O un MacBook Air por debajo de los 1000 euros. ¿Vale? Imaginaros un MacBook Air comprado a Apple directamente por 900 euros con procesador ARM de Apple. Todo eso es posible. Por lo tanto, lo que quiere Apple es volver a ser competente en la gama consumo. Porque ahora mismo no puede, ¿vale? Que sí, que Apple podía reducir sus márgenes. Pero es que volvemos a lo de siempre. En el momento en el que Apple reduzca sus márgenes de beneficios, ¿vale? Y el coste que asume Apple para muchos de sus productos, porque, oye, hacer un ordenador que luego lo puedas vender a nivel mundial con una distribución de días no es barato, ¿vale? Entonces, si Apple quiere reducir el precio y volver a ser competitivo en esa línea, tiene que controlar mejor la producción. Y luego, por otro lado, yo no descarto, ¿vale? Como dice Mansioni, ahora se podría ir a AMD. Yo no descarto que los ordenadores de mayor gama se pasen a AMD y empiecen a tener Threadripper y empiecen a tener incluso los Epic 2, los ordenadores más pro, ¿vale? Y como dice FJFD007, una posible convivencia de AMD para los equipos Pro y de ARM para los equipos de consumo si Intel no espabila, que ya te digo yo que no va a espabilar. Entonces, a Apple no se le van a caer los anillos por abandonar a Intel. Porque Intel para ellos ha sido más un dolor de cabeza que otra cosa. Y si se llevan tan bien con AMD, pues es lo que tiene. Dice, ¿un procesador Apple X386 o es algo totalmente descartado? ¿Qué es un procesador Apple X? Bueno, entiendo que es un X86. No, tendrían que licenciar. La arquitectura X86 es de Intel. Tendrían que licenciar la arquitectura. Entonces, no, tendrían que hacer una nueva línea de producción, de impresión, no tiene sentido. ¿Vale?
Bueno, no sé, a lo mejor de pronto salen y dicen, hola, estamos haciendo procesadores x86. O sea, ya puestos a soñar, podría ser, pero vamos, a cualquiera que le preguntes te va a decir que no. Dice Alberto, pero AMD podría trabajar a la velocidad de actualización que necesita Apple. Pues por ahora están trabajando bien en las gráficas. No se sabe. El problema principal es que un procesador ARM no tiene la suficiente potencia para una máquina profesional. No la tiene. Por mucho que yo le intente poner más componentes, por mucho que me dé en el Geekbench 5.500 millones de puntos, por mucho que yo intente tal, no, es completa, total y absolutamente imposible que un procesador ARM dé el mismo rendimiento que un procesador de arquitectura x86 en las mismas circunstancias, porque la arquitectura no lo permite, ¿vale? Por lo tanto, Apple, yo insisto que no va a pasar toda su gama a ARM, solo los ordenadores de gama de consumo, y que los profesionales muy probablemente pasen a AMD. Porque como ya he comentado en alguna ocasión, ya se sabe que hay Macs con AMD que están siendo probados por Apple, ¿vale? Pero no es porque Apple no quiera, es porque los procesadores ARM no dan la talla, ¿de acuerdo? Dice Control, pienso que ahí Apple se sacará la chorra y nos presentará una ARM Pro y nosotros confabulando. Pero insisto, es que no puede, es decir, que sí, que puede ser que saquen, como hay por ahí hay servidores que tienen procesadores ARM de no sé cuántos miles de núcleos, y de pronto saquen un procesador ARM con, yo qué sé, 60 núcleos. Me da igual. Por arquitectura no va a funcionar igual que uno de Intel. ¿De acuerdo? Dice sí, X86 me refería, o la arquitectura de AMD, pero made in Apple. No, la arquitectura de AMD es X86, ¿vale? O sea, AMD tiene licenciada la arquitectura X86 de Intel, ¿vale? Lo que pasa es que luego ellos ponen sus propios conjuntos de instrucciones secundarias, ¿vale? Pero el conjunto principal es el mismo, tienen licenciado el X86 a Intel. Dice Mansioni, yo es que los portátiles con ARM por un lado y los teclados para iPad de 400 euros ahí dando fino, no lo veo. Dice, el lío con los productos va a ser bonito. Ya, a ver, es que el teclado del iPad es un experimento socioeconómico de alto nivel. Es decir, esto lo definió muy bien Oliver Navani, ¿vale? En un podcast que tuvimos hace poco. El teclado del iPad es un producto en el que Apple, como diría John Hammond, no ha escatimado en gastos, pero resulta que a ver, se le ha ido de las manos a nivel de coste, ¿vale? Es decir, ha querido hacer un producto tan novedoso, tan bueno, tan maravilloso, que cuando le ha salido ha dicho, guay, este producto me ha costado X, ¿a cuánto lo tengo que vender para que sea rentable? Y le ha dicho uno, ¡a 400 euros! Y he dicho, hostia, bueno, pues que lo compren los frikis. yo el primero, si pudiera, me lo compraría, yo lo garantizo. Pero es como la peana de 1000 pavos, ¿vale? O como las ruedas de 800. Es un producto en el que Apple ha dicho, venga, todo lo que sea necesario para hacer un producto de una calidad brutal. Entonces eso implica investigación y desarrollo, ingeniería, pruebas, diseños, rediseños, retoques, tal, ajustes de la maquinaria, 5.500 millones de cosas. Y cuando acaban, dice, vale, este producto nos ha costado hacerlo tanto. Para que sea rentable hay que venderlo a tanto. Entonces resulta que para que sea rentable, la peana vale 1000 pavos, la rueda 800 y el teclado 400. Entonces la gente dice que si Apple se le ha ido la olla. No, simplemente es que Apple no perdona sus márgenes, ¿vale? Entonces, obviamente eso supone que el año que viene el Magic Keyboard valdrá 300 y que la peana, pues el año que viene valdrá 600, ¿vale?
también tenemos que tener en cuenta que dependerá mucho de todo lo que se venda. Si este año venden un montón de Magic Keyboards, pues el año que viene podrán hacer una producción mayor de Magic Keyboards y entonces pues su precio se reducirá, ¿vale? O sea, esto ley de mercado, ¿no? Oferta y demanda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más o menos ese es el key de la cuestión, ¿de acuerdo? ¿Qué más me queda por aquí? Por ejemplo, tengo aquí varias cositas como el control segmentado en Spotlight. Esto parece que podría llegar, ¿vale? ¿Qué es el control segmentado en Spotlight? Pues básicamente es esto, ¿vale? Es que yo ahora, ¿vale? Cuando pongo esto, ¿vale? Lo que tengo aquí es el... si se ve aquí, ¿vale? Esto es Spotlight, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo pongo ahí algo en buscar, veis que pone sugerencias de Siri y pone las 4 últimas aplicaciones que he abierto, ¿vale? Y luego debajo me pone un acceso directo a una actividad, a un intent de Siri que puede poner, ¿vale? Bien, pues eso va a cambiar, ¿vale? ¿Cómo va a cambiar? Va a cambiar porque van a poner un control segmentado, es decir, van a poner el típico elemento este que podemos cambiar, ¿vale? ¿Vale? Este que sale aquí en el correo, ¿vale? Donde tengo buzón actual y todos los buzones, ¿vale? Ahora se ha enfocado, ¿vale? Veis que pone todos los buzones y botón actual. Y puedo cambiar, ¿vale? Puedo pulsar de uno en otro, ¿vale? No sé si me va a dar por tocar y me da, ¿vale? Me permite cambiar de un lado al otro, ¿vale? Pues bien, eso va a estar en Spotlight justo debajo del campo de búsqueda, donde yo voy a tener ahí elementos que me van a decir últimas aplicaciones abiertas, sugerencias y aplicaciones favoritas, por ejemplo, ¿vale? Y entonces va a hacer más útil la búsqueda, porque si yo me suelo mover siempre en las mismas aplicaciones, pues basta tenerlo abierto en las últimas para ir directamente a ellas, y si la tengo en el grupo no sé qué, en la tercera pantalla, pues me da igual, puedo acceder desde ahí directamente, ¿vale? Eso va a llegar, ¿de acuerdo? Un control segmentado en Spotlight para hacerlo más cómodo a la hora de que funcione, ¿de acuerdo? Y eso también en el iPad, ¿vale? Eso es lo que 9to5Mac llamó el rediseño del Home, que ni de coña, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Es simplemente un rediseño de esa parte de búsqueda. Por ejemplo, hay gente que habla de que Apple podría estar pensando en cambiar el lenguaje de diseño de iOS. Sabemos que ahora mismo trabaja sobre Flat Design, ¿vale? Pero sabemos que hay un nuevo lenguaje de diseño llamado el neomorfismo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con Matrix, que son estos paneles que están como flotantes en la nada, ¿vale? Unos paneles así como muy bonitos, ¿vale? Pues ese aspecto, que además se puede hacer con SwiftUI de una manera medianamente fácil, no tengo yo por aquí ningún ejemplo. Pero bueno, si buscáis neomorphisms, el neomorfismo va a llegar, efectivamente. Sí, o sea, son como paneles flotantes en el aire, ¿no? Es como un efecto a través de la sombra que parece como que tienen un relieve, ¿no? Esto lo usa la interfaz nueva de Windows, ¿vale? La que todavía no ha llegado a Windows. Pues hablan de que el neomorfismo va a llegar, pero yo no lo termino de ver. A lo mejor llega en algún momento, pero desde luego este año no creo. Siri Offline, pregunta Alberto. Podría ser Siri Offline. Siri Offline es otra de las cosas que tiene que llegar más pronto que tarde, que es simplemente hacer una compresión del modelo de Siri y poder cargarlo en los dispositivos. Pero eso sí, puede ser que solo llegue a los dispositivos más avanzados, ¿vale? Recordemos que si hacemos caso a los rumores filtrados de un fichero de XML que tiene Apple colgado en la web ahora mismo, todos los dispositivos que tienen iOS 13 van a tener iOS 14. ¿Vale? Esto de todas maneras es algo que yo dije hace tiempo, ¿vale?
Pero si tiene Siri offline, puede ser que solo funcione, por ejemplo, con los que tienen un motor neuronal, que sería lo más lógico. Por lo tanto, todos los A9 y A10 se quedarían fuera. Estaremos hablando a partir de la 11, o puede que incluso a partir de la 12, porque el motor neuronal de la 11 es de 2 núcleos, mientras que el de la 12 es de 8 núcleos, ¿vale? Ahí hubo una subida bastante importante. Entonces podríamos encontrarnos con que Siri en modo offline solo funcione en los iPhone 10S, 10S Max, 10R, 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Y en los nuevos, que se presenten en septiembre, ¿vale? Añadidamente, podría ser que lo viéramos también, insisto, en los iPhone 8, 8 Plus y iPhone 10, ¿vale? Podría ser, ¿vale? En los procesadores A11. Y, por supuesto, ese Siri Offline también funcionaría en los iPhone SE de nueva generación. Más cositas. Por ejemplo, Xcode para el iPad, insisto, es algo que tiene que llegar en algún momento, pero yo creo que hay que bajar un poco el hype, en el sentido de que no va a ser un Xcode como el de el Mac, va a ser un Xcode más bien como un Swift Playgrounds, pero un poquito más sobrecargado, un poquito más profesional, sin la parte de los niños y de las lecciones, etcétera, ¿vale? Y que permita, pues bueno, hacer aplicaciones para el iPad directamente en el iPad, ¿vale? Va a ser una cosa interesante, pero yo lo veo más centrado al principio, tal vez en educación, ¿vale? En las primeras versiones. Educación para que la gente pueda aprender a programar directamente con el iPad, ¿vale? Pero sin el contexto de Swift Playground, sino siendo Xcode, ¿vale? No, a ver, Xcode tiene que salir para los ordenadores con ARM, Mansioni, o sea, eso está claro, ¿de acuerdo? O sea, Xcode no tiene sentido de otra manera. Y ahí vamos a algo que me he dejado antes, ¿vale? ¿Cómo vamos a probar los desarrollos en los Mac con ARM? Pues puede ser que tengamos acceso a un portal de Macs en la nube. Que los desarrolladores podamos utilizar una granja de Macs en la nube con ARM que nos permitan acceder a esos Mac, trabajar con ellos, probar, o por ejemplo que salga Buddy y que Buddy tenga un perfil de ARM y permita que podamos enviar las aplicaciones Mac para que se compilen en Buddy en ARM y luego podamos probarlas de forma virtualizada en un Mac en la nube. Y de esa forma, pues no necesitaría Apple dejar equipos físicos a nadie. ¿De acuerdo? Sería una opción. Dice Javier, ahora que han portado el App Developer al Mac, los nuevos foros no podrían entrar ahí. Podrían y deberían entrar ahí. Lo que pasa que todo depende de que Apple haya hecho una API para esos foros. Unos foros que si entráis veréis que están claramente inspirados en el modelo de funcionamiento de Stack Overflow, ¿vale? Dice Control DJ, para los que empezamos, ¿qué equipo nos recomiendas para empezar a desarrollar? Si es un sobremesa, un Mac Mini, ¿vale? El mismo i3 con 256 de SSD creo que está por debajo de los 1.000 euros, ya es un muy buen equipo para desarrollar, para aprender a desarrollar, para empezar a hacer cosas, y te va a dar equipo para fácilmente 4 o 5 años. Si es un portátil, pues el MacBook Air, ¿vale? El MacBook Air. Si necesitas una pantalla que sea P3 porque quieres hacer temas de diseño a nivel de desarrollo, etcétera, etcétera, pues entonces el MacBook Pro de gama entrada, ¿vale? Yéndome a lo más barato, ¿de acuerdo? Ese sería un poco el tema. Y luego el resto, pues bueno, ahí tenemos otra serie de elementos que pueden ser o no, ¿vale? Por ejemplo, creo que este año, de hecho lo han preguntado, lo pregunté en el pasado podcast, creo que este año va a haber charlas de iniciación, ¿vale? Porque creo que es el año ideal para poder hacerlo.
Eh, creo que va a haber nuevos controles y nuevas formas para hacer aplicaciones, por ejemplo, los controles estos del App Store o los controles de la aplicación de podcast, etcétera, ¿vale? Eso hace tiempo que hace falta que metan nuevos controladores para crear nuevos tipos de aplicaciones. También se habló de que Project Catalyst podría llegar a los iPhone y que las apps de iPhone, las que son solo para iPhone, podrían ser aplicaciones para el Mac. Esto no lo hemos visto ninguno como una opción clara, porque Project Catalyst el problema que tiene es que con SwiftUI ahí ha nacido medianamente muerto. O sea, ha nacido medianamente... pues que no tiene tampoco mucho sentido. Pero bueno, todo puede pasar, ¿de acuerdo? Y no sé si tenéis alguna pregunta más, no sé si tenéis alguna cosa más que comentar, ¿vale? ¿Qué es lo que creéis que podría Apple presentar o no? Si tenéis alguna otra pregunta, alguna cosa, si no, pues vamos cerrando, que ya llevamos 1 horita y pico. Dice Alberto, pregunta de hardware. ¿Y si aprovechando que ahora el HomePod usa tvOS? Vale, esta pregunta la has hecho antes y se me ha pasado. ¿Y si aprovechando que ahora el HomePod usa tvOS, verías plausible una fusión Apple TV HomePod hacia el HomePod Mini? Es que, a ver, el HomePod ahora usa tvOS, ¿vale? Porque es un sistema menos pesado, porque tiene un kernel más, un kernel diferente. Entonces, no sabría qué decirte, no sabría qué decirte. Es que no sabemos qué va a pasar con Apple, con tvOS. Yo sé que el HomePod usa tvOS porque quieren que sirva como núcleo para el sistema operativo de la casa, el Home OS de Apple, ¿vale? Entonces podría ser, ha pasado aquí Sito Pons por la calle, podría ser que viéramos un sistema operativo del hogar, un Home OS, que pudiera englobar tvOS, quién sabe, ¿vale? Podría ser. Pregunta Mansión y dice, ¿Catalyst con los ARM no tiene más sentido? ¿No tiene más sentido? No, no lo tiene. Es decir, Catalyst es la forma de pegar UIKit a las APIs de macOS. La arquitectura ahí da igual, ¿vale? Entonces va a seguir exactamente igual. Es decir, no tenemos que pensar que un Mac con ARM va a estar más cercano a un iPad, porque es como pensar que un Android con ARM está más cercano a un iPhone porque también es ARM y no tiene nada que ver, como ya sabéis, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido, yo creo que Catalyst en ese sentido va exactamente igual. Dice Pablo, ¿vas a actualizar el curso a 5.3? Sí, se actualiza. El curso de Swift se va a actualizar per secula seculorum, ¿vale? O sea que el curso de Swift 5.2 de Udemy pasará a ser 5.3, añadiendo, es decir, todo lo que siga funcionando en la 5.3, que es la mayoría, se quedará, y lo que no, pues se harán vídeos nuevos sustituyendo para que sea siempre al último nivel, ¿de acuerdo? Y ya vamos a cerrar con la última gran pregunta, el último gran elemento que ha sacado nuestro amigo Calerio-san, si soy capaz de decirlo bien alguna vez, que es el tema de iPhone OS. La hostia. Básicamente. A ver. Tiene sentido. Y me temo que va a llegar. No me gusta, pero va a llegar. Esto es como los iPhone XS. No me gustaba, pero me tuve que aguantar. O el iPhone 11. De hecho, lo más probable es que sea iPhone 12, los nuevos. No creo que con nuevo diseño. iPhone OS, sí, por desgracia sí. Porque tiene sentido. Es iPadOS, watchOS, tvOS, macOS, pues iOS. A ver, lo que está claro es que Apple se quiere deshacer de los i, ¿vale?
Es más, fijaos la burrada que voy a decir hoy. Si el iMac deja de ser iMac, no me extrañaría. Y le ponen otro nombre. El Apple Mac, yo qué sé. Mac, yo qué sé. ¿Vale? El Mac Screen, o yo qué sé, o el Mac Fusion, o el Mac, no sé, algo. Pero que lo dejen de llamar iMac. Creo que Apple, el Mac Screen, creo que Apple se quiere deshacer de la palabra i, de la letra i, que me duele, quiere deshacerse de ello y no lo va a... Y entonces, como digo, puede ser que este año veamos el Apple Phone, puede ser que en algún momento veamos, pues eso, el Apple Pad, no lo sé, el Apple Mac Desktop, por ejemplo, podría ser. No sé por qué se quieren deshacer de la i, ¿vale? No lo sé, ¿vale? Pero aún así, iPhone OS tiene sentido, ¿de acuerdo? Tiene sentido. Que ahí está la i también, pero bueno, todo puede pasar. A ver, tendría por aquí, dice Javier Fernández, que está aquí. Hola, ¿qué tal? Que es, hijo mío, siempre se me olvida que tú eres FJFD007, con ese nombre tan fácil. Que preguntaba, que supongo que lo habrás preguntado, dice, ¿qué será lo más rompedor de SwiftUI 2? ¿Supondrá un gran salto a la primera versión o, dicho de otra forma, romperá mucho código? Jejejejeje. No, SwiftUI 2 no va a romper código. No va a romper código. Alguno me dirá, no, pues está, y luego a lo mejor me dicen, la mira, te has equivocado. Yo creo que no va a romper código. No necesita romper código, ¿vale? Va a tener más cosas, como Swift, ¿vale? Y si rompe algo de código, lo va a convertir el migrador de una forma sencilla, ¿vale? Porque Apple tiene que ser coherente con la estabilidad binaria. Y la estabilidad binaria implica que no puede haber muchos cambios de implementación, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Dice Tesla LMS, dice, en el caso de iOS tiene sentido porque es un nombre muy genérico para un sistema operativo y el de Cisco se llama igual. Sí, de hecho es que tuvieron problemas con Cisco. Cuando salió iOS, cuando Apple presentó iOS como sistema en 2010, Cisco los demandó y llegaron a un acuerdo. Puede ser que el acuerdo con Cisco haya expirado y tengan que quitar el nombre a iOS, ¿eh? También puede ser, efectivamente, se me había olvidado esa cosa. Puede ser una cosa muy interesante. SwiftUI 2 va a tener, como ya he dicho en el de un montón más de controles y cosas más nativas que nos van a permitir hacer cosas mejores con él sin tener que tirar de cosas aparte. Y luego deberá de tener su propio render en algún momento, aunque puede ser que este año no lo veamos, sino que lo veamos el año que viene y siga tirando en parte de UIKit. Y por aquí tenía una pregunta de nuestro amigo Cristo Vega, que iba a verlo después, y que Adolfo preguntaba lo de iPhone OS. Preguntaba a Cristo Vega, dice, separación ya considerable entre iOS y iPadOS. Esto es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? iPhone OS y iPadOS, muy a mi pesar, son el mismo sistema operativo, ¿vale? No ha habido escisión, por ahora. Sigue siendo exactamente el mismo sistema operativo. El cambio ha sido a nivel de marketing, insisto, muy a mi pesar. ¿Podríamos ver en algún momento la separación? Podríamos verla. Deberíamos verla. Creo que es la mejor forma de que realmente Apple se tome en serio el iPad. Pero es un misterio, ¿vale? Por ahora, iPhone OS y iPadOS siguen siendo el mismo sistema operativo, por lo tanto, la separación no es tan así. Pregunta, dice, ¿está Apple a la altura de poder sacar, como muchos dicen,
primeras versiones de Mac con ARM para desarrolladores? Ya lo hemos contestado en el programa. No. No va a sacar... no va a sacar... Dice, les van a poner un símbolo como Prince y verás qué risa. El nuevo símbolo. Ya lo hemos contestado durante el programa. No va a haber Macs con ARM hasta 2021. Y muy probablemente el tema de las pruebas para los desarrolladores con ARM se haga directamente con Buddyville si saliera, con un cliente de integración continua, o la posibilidad de que podamos acceder como desarrolladores a un equipo remoto Mac con ARM donde podamos probar que el desarrollo funciona correctamente. ¿Vale? Y luego dice, ¿habrá algo de software dedicado a las gafas? No, no se va a hablar de ellas ni se va a anunciar absolutamente nada. ¿Y Siri OS? Pues eso será Home OS en el futuro. ¿Vale? Home OS en el futuro podría tener integrado a Siri como parte del sistema operativo y hablar, como comentó Adolfo en el podcast de debate, sobre apps de voz. Poder hacer apps de voz. Así que bueno, pues ese es el tema. Última pregunta de Javier Goñi. ¿Sacarán Swift San Francisco Symbols 2? Por supuesto, dalo por hecho. Habrá más símbolos y sobre todo posibilidad de que podamos poner los nuestros, ¿vale? Pero sí, apuesto que sí, ¿vale? Y no solo eso, más cosas parecidas a San Francisco Symbols, ¿vale? Que es una herramienta que ha resultado ser ultra útil, ¿vale? Pues va a haber muchos más símbolos y aparte muchas más cositas de ese estilo, ¿vale? Y dice Javier, dice, el día que cambie el iPadOS de verdad, los iPad Pro serán un antes y un después en los iPad. Símbolos del COVID, dice. Puede ser. Y hay copy-paste. Lo que pasa que es un copy-paste raro en San Francisco Symbols. Tienes que irte a copy name o a copy tal. Sí, que haya un arrastrar, que puedas arrastrar y que se arrastre el nombre, por ejemplo, cosas así. Pero bueno, veremos a ver cómo lo gestionan. Y sí, lo que pasa que el problema, Javier, es que el iPad es un dispositivo que... a ver... Es un dispositivo que Apple tendría que separar de alguna forma, pero ahora mismo no la hay. ¿Vale? Es decir, esto es un iPad Pro de 9,7 de primera generación. ¿Vale? Tiene, si no recuerdo mal, 2 GB de RAM. Porque los iPad Pro de 12,9 de primera generación tienen 3. Y cuando Apple sacó uno de los cambios que hizo para abaratar su precio fue ponerle 2 GB de RAM. Y tiene un A9X. ¿Vale? Ni siquiera tiene una 10 Fusión. Pero es un iPad Pro. Yo ahora voy al iPad de mi hija, que es un iPad de educación de 2018, y tiene una 10 Fusión con 3 GB de RAM. Tiene más memoria que mi iPad Pro y un procesador más potente. Y luego los iPad Pro nuevos, como el de 10,5, tenían un A10X. Entonces, yo creo que la estrategia comercial de Apple con los iPad ha sido tan mala que no ha sido capaz de distinguir el iPad Pro de los iPad normales. Y creo que lo que quiere Apple es que con el tiempo los iPad Pro más antiguos se vayan quedando fuera, y eso será para el año que viene, para que dejen paso a una división real de la gama entre iPads con mucha más memoria y iPads con menos y con procesadores más antiguos. Y entonces hacer una separación en el que parte de los Pro de nuevo diseño sean Pro Pro y los Pro de nuevo diseño sean menos Pro. Que no va a gustar, pero yo creo que van a hacer eso al final, ¿vale? Y entonces pues eso. Y no va a haber... olvidaros de ver algo táctil en Mac, ¿vale? No, Mac no va a ser táctil nunca, ¿de acuerdo? Va con la filosofía de Apple. Y sí, creo, respondiendo a la última pregunta ya nos vamos. Un iPad MacOS ARM... No, perdón, eso es que me he ido de pregunta.
El iPod en las últimas, sí, pero lleva en las últimas mucho tiempo, ¿vale? Lo que pasa que sigue teniendo sentido para niños a los que no les quieres dar un iPhone, pero quieres que tengan las apps, los juegos y tengan acceso a Apple Music, ¿vale? Entonces, por eso el iPod Touch sigue ahí. Y ya está, poco más, ¿vale? Poco más que comentaros. Por último, a Mauricio, perdón, a Alberto, como es Patreon, le voy a contestar la última. Sí, iPad Pro Mini LED y iPad Pro LCD, ¿vale? Los iPad Pro con Mini LED salen el año que viene, ¿vale? Igual que los MacBook Pro también con Mini LED, ¿vale? Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que nos encontramos. La división va a ser a nivel de diseño, ¿vale? Yo creo que la división es que los que tienen el aspecto de Pro con el Face ID van a ser los que se consideren Pro y los que no tengan Face ID se van a considerar iPads normalitos, ¿vale? Así que yo creo que va a estar ahí la división entre los Face ID y los no Face ID. Poco más. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Os recuerdo que tenéis un nuevo episodio del podcast Apple Coding, que tendréis este directo subido en YouTube a lo largo del día o mañana, que el lunes estaremos en directo en Apple Esfera. Estaremos en directo en Apple Esfera Live con Pedro Aznar, dando la cobertura en directo de la ponencia de inauguración, de la keynote inaugural de la Worldwide Developers Conference, ¿vale? Así que si queréis pasaros para ver cómo Pedro y yo os contamos todo lo que Apple va presentando, ¿vale? Y verme a mí pegar un salto de alegría o decir como cuando presentaron SwiftUI que pegué un grito que se oyó en todo Appleianos, ¿vale? Pues pasaros por el directo de YouTube de Apple Esfera, ¿vale? Después de ese directo habrá podcast resumen de la Keynote. Después veremos la conferencia de State of the Union, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Voy a hacer una pequeña pregunta, aunque no puedo hacer estadísticas todavía. Una pregunta. Si yo hiciera un directo en Twitch de Platform State of the Union el lunes a las 11 de la noche, ¿quién se apuntaría a verlo conmigo en directo? Ahora no contesta nadie y me quedo yo solo. Bien, bien. Vale, pues es una opción que estaba yo pensando. Tengo que ver cómo lo monto, pero sí, lo haremos. Haremos un directo de palomitas, cerveza y buena compañía, efectivamente. Pues la idea, dice Franci, me queda grande pero no hay miedo. No, pero bueno, para eso estoy yo, para iros explicando cosas. Pues si os parece bien, lo hacemos el lunes a las 11. Hacemos un directo en Twitch en el que voy a ver cómo lo monto para que podamos ver el vídeo a la vez que me veis a mí en pequeñito con el chat y tal, y podamos estar comentando y me oigáis y hacemos el directo de la Platform State of the Union, ¿vale? Que normalmente siempre hago el seguimiento por web, pero este año pues con Twitch va a estar mejor, ¿vale? Así que lo avisaré por Twitter, lo avisaré por todas las redes sociales y luego pues suscribiros al canal y os llegará un aviso cuando empiece la emisión, ¿de acuerdo? Genial. Y luego ya, pues eso, probablemente al día siguiente habrá un resumen de tal y luego haremos Apple Coding Dailies durante todos los días hablando de las cosas más destacadas que Apple vaya sacando, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Espero que no os aburráis de verme. Muchas gracias por seguir todo lo que vamos enseñando y pues eso, un saludo y good Apple Coding. Buen fin de semana y a descansar. Muchas gracias.